Hola, me llamo Uriel, estudié filosofía y me gusta la jardinería. Algunos de mis amigos les prometí que haría un video para enseñarles a cultivar bonsai y eso es lo que voy a hacer en el siguiente video. Pero por ahora me gustaría compartirles esta propuesta en la que he estado trabajando en los últimos días sobre cómo enfrentar la crisis por el coronavirus. Eh, Algunas de las ideas que voy a exponer aquí ya se han estado poniendo en acción en diferentes partes del mundo y están funcionando. Pero el problema es que el conocimiento necesario para aplicarlas, dada la situación actual, el conocimiento ha estado muy disperso en la red y bueno, hasta ahora me ha parecido que está disperso. Así que este es un intento por sistematizar todo ese conocimiento para enfrentar la crisis por coronavirus. Este, para poder explicar mejor mi propuesta, los voy a dejar con este pintarrón y algunos dibujos que hice y mi voz explicando estos dibujos. Ahí lo tiene. Hasta ahora hemos vivido desplazándonos de la casa al centro de trabajo o de estudio y viceversa. Cuando descansamos nos trasladamos al centro de esparcimiento y cuando enfermamos al centro médico. La clave del éxito de este esquema es también su punto débil, las aglomeraciones de personas. Las aglomeraciones generan consumo y el consumo genera empleos. Como estamos atrapados en la corriente de esta forma de vida, no nos queda tiempo para comprender cómo funciona la máquina. Mientras que funcione, podemos seguir con nuestras vidas tranquila o estresadamente. Puesto que la vida depende del empleo y el empleo depende de las aglomeraciones de personas, la actual crisis mundial nos tiene a todos muy preocupados por qué vamos a comer. Si la producción sigue detenida, las despensas comenzarán a agotarse y los hospitales a saturarse ante la propagación del virus. Pero tal vez no haya que angustiarnos tanto. Como dice el dicho, el mejor momento para empezar a sembrar huertos urbanos fue hace 20 años. El segundo mejor momento es ahora. Si vamos a producir nuestra comida para salir de esta crisis, tenemos que organizarnos entre todos. Claro que podemos. Por ejemplo, cuando fue el terremoto se vieron muchas acciones solidarias ejemplares, pero también hubo desequilibrios de provisiones. Así pasa cuando se manifiesta la solidaridad popular. Por eso conviene inventariar todo lo que hay. Lo primero que hay que hacer ante una catástrofe, una vez reagrupados, es tratar de saber qué tenemos, dónde falta, dónde sobra y qué tenemos que pedir a otros colectivos. A diferencia de una catástrofe violenta, como lo es un terremoto o un huracán, en este caso nos estamos enfrentando a una catástrofe invisible e inaudible y que se propaga rapidísimo entre las aglomeraciones de personas. Por suerte, toda la infraestructura se encuentra intacta. Además, tenemos producción suficiente para cubrir la cuarentena, siempre que no haya compras de pánico, especulación y demás complicaciones e imprudencias típicas de tiempos difíciles. El problema es que la cuarentena se ha tenido que extender por... El problema es que la cuarentena se ha tenido que extender por negligencia de los empresarios y de la parte negacionista de la población, afectando a trabajadores formales e informales de los del día. Es razonable el temor de los negacionistas, pues la producción de bienes se está viendo afectada y con esto el sustento de los trabajadores. Pero la respuesta no es volver cuanto antes a los centros de trabajo. Tenemos que organizarnos de otro modo sin salir de casa antes de que las cosas se compliquen más. Es probable que libremos la actual crisis, pero si volvemos a la normalidad también es probable que nos volvamos a enfrentar al mismo problema. La siguiente es una propuesta sobre cómo retoñar desde la crisis. Una clave de la astucia y el ingenio es saber por qué funciona un cómo y cómo puedo adaptar eso a mis posibilidades actuales. El punto de partida de esta propuesta lleva tiempo popularizándose, es el concepto de huertos urbanos, pero la información está muy dispersa en internet, por lo que esto es un intento de conectar saberes para formar un conocimiento. Se agradecen los aportes para las lagunas que pueda tener esta propuesta.
Dicha búsqueda de conocimiento se propone blindar un punto débil que nos acaba de hackear el coronavirus: la hiperproducción de mercancías y consumidores con producción centralizada y a mega escala. Delimitación de zonas habitadas. Para visualizar esta organización será de utilidad el diseño de una casa de 6 por 15 metros, de las unipersonales, en una cuadra de 4 manzanas, para empezar. Claro, muchas de las casas están distribuidas de forma irregular en ciudades reales, pero la casa unipersonal funciona como abstracción. Supongamos que ahí vive una persona con un huerto de 1 metro cuadrado que produce suficiente para abastecer a esa persona por un mes, dependiendo, claro, de qué se cultive. Conforme vaya adquiriendo experiencia, esta persona puede ir agregando nuevas camas de cultivo y diversificando las especies, mejorando así la productividad de su huerto. Cada especie tiene sus características y necesidades, pero es fácil encontrar tablas botánicas y contactar gente con más experiencia. Ahora imaginemos una cuadra de 112 casas en la que una parte significativa de la población tenga un huerto igual. Con suficiente creatividad culinaria y diversidad de especies comestibles, una cuadra puede ser autosuficiente en cuestión de vegetales. Si una persona puede ser autosuficiente con este sistema, será más sencillo para un aproximado de 112. De esas 112 casas, seguramente más de una se negará a participar en la agricultura comunitaria. No se les puede obligar, pero hay que tratar de convencerles. Formación de asambleas e inventarios. Considerando que el coronavirus se propaga a través de las aglomeraciones de personas, hay que formar una asamblea por cada manzana de la cuadra para evitar grupos grandes, manteniendo claro la sana distancia, e inventariar qué tiene cada quien que pueda prestar para la construcción del huerto comunitario: herramientas, materiales, tierra que ya tengan, macetas disponibles, etc. No hay que trasladar nada todavía, solo saber con qué se cuenta. Quienes se aburrieron en los principios de la cuarentena posiblemente consideraron limpiar la casa en el tiempo libre y han optimizado espacios que tenían descuidados o encontrado cosas útiles. Lo que ya se tiró, pues ni modo. También hay casas que no cuentan con casi nada, pero igual pueden apoyar con su inteligencia y su fuerza laboral. Los espacios de trabajo hay que mantenerlos limpios y organizados para evitar accidentes y ahorrar tiempo. También para organizar la reparación y mantenimiento de herramientas, dispositivos como computadoras, impresoras, smartphones, etc. Y en la síntesis de medicamentos y demás labores. Comunicación. Una vez que la primera manzana sepa qué tiene y qué le falta para sus huertos y otras necesidades, puede enviar un portavoz a la siguiente manzana. Conviene que se mantenga la comunicación constante entre el portavoz y las manzanas, si se puede por videoconferencia, o por WhatsApp, por teléfono, lo que se tenga a la mano para mantener la comunicación. Hay que ser concretos y puntuales en las conclusiones de cada asamblea para evitar un teléfono descompuesto. Y necesitamos tener la misma conciencia solidaria que tendríamos durante un terremoto. La razón para proponer un portavoz es que, aunque haya celulares o internet, no haya que depender de estos para la toma de decisiones en grupo. Tales grupos deben mantener las medidas sanitarias que ya todos conocemos, y recordarnos entre vecinos cuáles son en caso de haberlas olvidado. No hay que olvidar también mantener la cordialidad. No levantes la voz, mejora tu argumento. Cálculo de las raciones. Para calcular mejor nuestras necesidades alimenticias, primero debemos hacernos conscientes del tamaño de nuestras raciones. ¿Cuántas tortillas me como al día? ¿Cuánto en tazas de frijoles? ¿Cuántos jitomates? ¿Cuántas calabazas? ¿Cebolla? ¿Cuántos chiles y de cuáles? ¿Cuánto de tomates, chayotes, nopales, etcétera? Por ahora no hay que preocuparnos tanto por la escasez, ya que la distribución actual, aunque ralentizada, no está del todo detenida. Así que podemos esperar sin miedo mientras maduran nuestros cultivos. No sabemos cuándo podremos volver a aglomerarnos. Conviene que nos asesoren profesionales en nutrición. Conviene también mantener comunicación con las fruterías más cercanas, con las tortillerías, farmacias y demás comercios para saber de dónde vienen los productos y cómo está el abasto y los precios.
Esto para calcular mejor nuestra demanda de suministros al exterior. Es necesario encontrar un buen proveedor de semillas cuando éstas no vengan en el fruto, como las del jitomate por ejemplo, y contactar al proveedor una vez que decidamos qué cultivará cada cama de cultivo, calculando cuánto se necesita de semillas, etc. Obtención de insumos y materias primas. Para las compras o intercambios que impliquen salir de la cuadra, se debe limitar el número de personas que lo harán, así como se asignan voceros, hay que asignar surtidores. Los materiales se pueden conseguir por trueque, donación o compra, según los acuerdos a los que se llegue, y mantener comunicación con otras cuadras, siempre es importante. En lo que va de la cuarentena, hemos sobrevivido gracias a los motociclistas y choferes en todas las escalas, pero ellos también se encuentran en riesgo de contraer y propagar el virus, por lo que no hay que olvidar las medidas sanitarias. Otro problema son los intercambios a nivel local. Para este problema puede ser de mucha utilidad comenzar a desarrollar una automatización del transporte local de mercancías. Como estamos limitados a la cuadra, una buena idea podría ser construir carros simples con partes de bicicleta, por ejemplo, un go-kart casero. Una idea puede ser usar un taladro inalámbrico como motor, poner un servo que dirige el volante del vehículo y dirigirlo a distancia. Al principio no hace falta desarrollar sofisticados sistemas robóticos con inteligencia artificial y reflejos casi humanos. La mecánica simple se puede aprovechar de muchas formas. En redes sociales circula un vídeo de un edificio de departamentos en España que vende productos con una canasta y un listón de ventana a ventana. Hay muchas máquinas interesantes que se pueden construir de forma sencilla, pero tampoco hay que rechazar las posibilidades de la programación digital, que ya está bastante accesible. Aunque ya existen muchas aplicaciones útiles para smartphones, es buena idea que los programadores apoyen diseñando aplicaciones que las asambleas soliciten de acuerdo con sus necesidades. Construcción de camas de cultivo. Para la construcción de camas de cultivo habrá que ver en el inventario qué materiales y herramientas hay disponibles y, en caso de necesitarse, calcular cuánto material hace falta comprar, aunque no necesariamente hay que comprarlo. Si la cuadra se comunica exitosamente con la otra cuadra, se pueden hacer donativos o trueques, pero primero tiene que estar bien organizada nuestra cuadra. Por ejemplo, si lo que hace falta es madera, ¿cuánta? Las dimensiones de cada tabla las determina el diseño de cada cama de cultivo. El diseño básico de las camas de cultivo es de unos 30 centímetros de profundidad, 1 metro cuadrado de perímetro y 9 divisiones internas para los diferentes cultivos. Las camas se pueden poner en el suelo o sobre plataformas para hacer más cómodo el cultivo, sin tenernos que agachar. En internet hay diseños para el corte de las tablas que permiten ensamblarlas fácilmente sin herramientas. La geometría de los rompecabezas es muy interesante de aplicar como ingeniería, como en el caso de los ladrillos Lego que han inspirado bloques de construcción con plástico reciclado. Las tablas hay que tratarlas para que resistan la humedad. La cera de Campeche es recomendable para este fin, pero se pueden usar otros repelentes para la humedad como cera de vela común, siempre evitando contaminar con grasa nuestros sustratos. Para cubrir el interior de la caja se puede usar una bolsa de plástico que se puede unir con grapas o clavos delgados a la madera. Hay materiales preferibles a las bolsas de plástico. El contenedor debe tener un drenaje adecuado y adaptable a las necesidades de cada planta que se cultiva. También hay que proteger las divisiones internas de la humedad. O se puede usar un sistema calado que permita la comunicación entre las raíces de las plantas, como se hace con el método del colador en bonsai. Esto se verá en el siguiente video. Siempre que se pueda hay que preferir materiales biodegradables sobre los plásticos, pero también hay que aprovechar lo que ya existe. El sustrato en general debe constar de 3 partes. Una parte de material poroso, uno de los más comunes es el tezontle. Una parte de materia orgánica como la hojarasca, acerrín, fibra de coco, musgo, etc. Considerando que la hojarasca y acerrín de árboles resinosos puede causar problemas debido a la resina. Y una parte de humus de lombriz.
El material poroso facilita el drenaje y las lombrices aportan nutrientes a partir de la materia orgánica. Un espacio viable para la construcción de huertos urbanos son las azoteas de las casas. Se puede aprovechar cualquier espacio, incluso los verticales, pero para formar comunidad con nuestros vecinos es bueno aprovechar la parte frontal de la calle, las jardineras y demás, de tal modo que podamos convivir con otras personas y no estemos aislados en casa, aunque no tengamos contacto directo ni vayamos a los centros de esparcimiento. Será bueno tener nociones básicas de paisajismo para hacer visualmente agradable a nuestro entorno. De esto se hablará en el vídeo de bonsai. Siempre hay que atender las medidas sanitarias, sobre todo cuando se intercambian objetos. El trabajo se puede dividir según el inventario o cada quien puede hacer su caja o según decida la asamblea. Pero es importante que las jornadas de trabajo tengan una duración y demanda razonable. Las personas agotadas son menos productivas. Conserva y deshidratación de alimentos. Como consecuencia de la cuarentena, las ventas de vegetales de las actuales parcelas han bajado, aunque la cosecha ha sido buena. Es urgente, en ese caso, pasar a deshidratar o preparar en conserva todo lo que se pueda y almacenarlo, para así evitar un desperdicio monumental de vegetales que podría conducir a una hambruna, y eso sí que sería un problema. Esto manteniendo comunicación entre las parcelas y las fruterías a las que abastecen. Para la deshidratación habrá que reacondicionar algunos espacios que han quedado inutilizados por la cuarentena. Para cambiar el giro de la producción agrícola actual, también habrá que formar asambleas de trabajadores que calculen cuánto necesitan de materiales para construir suficientes deshidratadores solares. Básicamente, un deshidratador solar es un invernadero bien ventilado que evapora la humedad de los vegetales usando el calor del sol y cuyo perímetro impide la entrada de polvo o insectos. Son fáciles y baratos de construir con niveles variables de sofisticación. Dado que se trata de una situación de desastre no violento, los dueños de las plantaciones deberían acceder a hacer lo más accesibles, la redundancia, que se pueda los materiales que permitan evitar un desperdicio masivo de alimentos. ¿Y qué harán los productores agrícolas actuales cuando en los suburbios estemos sembrando localmente? Pues compartir su conocimiento y diversificar su producción para satisfacer sus necesidades locales de alimentos. Si un fraccionamiento de casas de 6 por 15 puede autosustentarse, bajará la demanda del campo de varias hectáreas monocultivadas que le suministraba. Pero el dueño de la plantación no se quedaría en la incertidumbre alimentaria si en su comunidad se aplica también el modelo urbano de agricultura. Entonces, tal vez el área de campo subutilizado podría reforestarse o usarse para construir centros de salud o mini hospitales. Mini hospitales. Los mini hospitales son otro punto muy importante a considerar una vez que está planeada la alimentación. Actualmente se hacen grandes hospitales siguiendo el modelo de producción lineal. Si todo el trabajo está concentrado en el mismo edificio, es más fácil coordinarlo. Pero este modelo tiene un punto muy débil y es el hecho de aglomerar decenas y a veces cientos de personas en un solo edificio con enfermedades contagiosas tales como el coronavirus. Ya se han presentado problemas graves en algunos hospitales en consecuencia de la pandemia y es probable que se sigan presentando nuevos problemas. Urge descentralizar la atención médica. Las asambleas de cuadra tienen que considerar este tema, donde cerca de la cuadra se puede acondicionar un centro de salud debidamente equipado para atender casos de coronavirus y otro distinto para atender a pacientes en general. Las necesidades de los centros de atención para coronavirus no tienen que ser tan grandes, pero eso dependerá de la cantidad de casos sospechosos y positivos que se tengan en la zona. Habrá zonas más relajadas que otras, pero vale la pena tomar la precaución. Para el centro de salud general, habrá que censar cada cuadra en cuestión médica, cuántos ancianos hay, cuántos diabéticos, etc. Y también cuántos están sanos en general. Sabiendo esta información, se puede solicitar asesoría técnica para el diseño del centro de salud, tratando de evitar la construcción de nuevos edificios y aprovechando los que ya existen, los edificios abandonados o los elefantes blancos. Síntesis de medicamentos. La agricultura urbana no solo es capaz de producir comida,
También puede producir medicamentos, ya que la mayoría de estos se sintetizan a partir de plantas. Las plantas son un laboratorio de bioquímica con millones de años de experiencia, pero muchas veces no tenemos idea siquiera de la flora que crece en nuestras banquetas. Ahora podemos profundizar con apoyo de las instituciones educativas en sus procesos, para extraer de las plantas muchos minerales y compuestos químicos útiles. Para las necesidades de una cuadra autosuficiente, no hace falta extraer toneladas de mineral, pero seguro que hay alguna forma de extraer cantidades útiles de biominerales y biocompuestos. Algunos biocompuestos se pueden sintetizar a nivel casero, por ejemplo el alcohol, y para destilarlo se pueden usar refrigeradores de barro y arena húmeda que funcionan por termodinámica solar. Los mini hospitales van a necesitar personal debidamente capacitado. En principio, con una capacitación básica según las necesidades de la cuadra será suficiente, pero sería conveniente que haya una formación médica completa. Cada cuadra necesita un cierto mínimo de personal médico profesional y que éste viva en la misma cuadra para que no sea necesario el traslado, que tanto se ha complicado últimamente. El cultivo de bonsái, entre muchas ventajas que tiene, está la de poder producir recursos maderables en espacios muy reducidos. También facilita el transporte de especies medicinales, frutales, ornamentales, etc. Al desarrollar las técnicas de bonsái, también se pueden usar los árboles para bioarquitectura. Es impresionante lo que se puede lograr con estas técnicas. Además, los árboles se pueden usar como nodriza en las plantaciones en lugar de gastar en malla sombra cuando el sol es demasiado intenso. Los árboles también contribuyen a la formación de nubes en la zona y este fenómeno se puede aprovechar como el calor en los termiteros. También se pueden entrenar nodrizas para reforestación e incluso minibosques que estén entrenados para sobrevivir en el entorno natural. Manuales técnicos. Durante ciertos desastres naturales, las escuelas son convertidas en refugios. Pero ahora nuestro problema es que no podemos entrar a la escuela. Entonces hay que sacar el refugio hacia las casas. Las instituciones educativas tienen que llamar a sus mejores especialistas para elaborar los manuales y validar el contenido de estos. Así como se enseñan primeros auxilios básicos durante un terremoto, también se debe de haber conocimientos técnicos básicos. También necesitaremos asesoría confiable en todas las demás áreas del conocimiento, como ciencias sociales y demás. La creación de algunos manuales tiene dificultades. Por ejemplo, puede ser difícil comprender de la noche a la mañana el complejo proceso de una síntesis de proteínas en el organismo de un mamífero pensante. Eso requiere años de estudio. Sin embargo, se puede acatar las indicaciones de un especialista. En caso de una emergencia, incluso un taxista puede hacer una cirugía de pulmón o casi cualquier intervención médica, siempre y cuando un profesional lo asesore correctamente. Esa asesoría general es la que necesitamos en nuestros mini hospitales. Conforme la situación se vaya relajando, el personal médico de contingencia tendrá tiempo para profundizar en su formación o compartir su conocimiento a fin de delegar el puesto. Ahora que la educación escolarizada está paralizada, podemos aprovechar el distanciamiento para probar con la animación como método didáctico. Existen animaciones que ilustran, por ejemplo, la estructura completa del esqueleto humano con el nombre de cada hueso. Esto se puede extender al sistema muscular, respiratorio, circulatorio, etc. Con la animación podemos ver en funcionamiento el engranaje de la vida en cuestión de minutos y explicarlo con una voz en off como la que estamos escuchando. La formación de médicos ha estado durante mucho tiempo centralizada en las facultades universitarias. Por eso ha sido difícil que haya médicos provenientes de zonas marginadas. No cualquiera puede cruzar la sierra, digamos, para llegar puntual y alerta a tomar clases en la Facultad de Medicina. Entonces, ¿por qué no llevar la formación médica a la sierra? Es comprensible la cuestión de las pruebas psicométricas en los exámenes de admisión a la Facultad de Medicina, pero es casi seguro que en una cuadra de 112 casas que estamos imaginando, habrá alguien que sea capaz de llenar el perfil de médico de contingencia, según las necesidades de la cuadra que han sido inventariadas y calculadas por las asambleas. Una vez realizado este trabajo por las asambleas, las facultades de medicina pueden evaluar a los candidatos y liberar una autorización de médico de contingencia.
Seguro esta es una propuesta complicada, pero tiene que haber una forma de lograrlo. Las actividades universitarias no tienen por qué detenerse al no haber personal en sus planteles debido a la pandemia. Son instituciones educativas para el bien de la humanidad. La acción de clases a distancia ha sido buena, pero la situación no solo necesita de una continuidad adaptada a las circunstancias, se necesita de una organización capaz de enfrentar el problema y, una vez resuelta la situación, continuar con los procesos administrativos que ya han quedado interrumpidos. Esto con miras a concluir en el mejor tiempo posible los proyectos estudiantiles que ya estaban en proceso antes de la pandemia, evaluaciones, procesos de titulación, etc. La prioridad es salvar vidas y contener la pandemia. La segunda prioridad es facilitar el acceso barrial al conocimiento más urgente que permita la contención del virus. Ya después habrá tiempo para protocolos institucionales y demás complicaciones administrativas. Contra la violencia de género. Todas las redes de sororidad deben mantenerse en alerta máxima. Las parejas están encerrados con sus agresores. Deben organizarse para aprovechar esta situación y atenderla desde sus primeros síntomas siempre que sea posible. Ellas saben organizarse y son muchas, pero es importante mencionar este punto. Nutrición. En el modelo que se propone, fácilmente se podría vivir de una dieta vegana, porque la agricultura urbana es mucho más productiva que el monocultivo capitalista y su biodiversidad permite satisfacer las demandas nutricionales de la población. Sin embargo, no hay necesidad de cambiar la alimentación de quienes acostumbran la carne, ni de entrar en conflicto con nuestros vecinos por este tema. Eso sería contraproducente dadas las actuales circunstancias. La agricultura urbana se puede ver reforzada por técnicas como la acuaponía y su análogo con animales terrestres como son las aves. La carne de res sería más complicada de producir y en general la cría de animales tiene más exigencia que el cultivo de plantas, pero también se puede hacer a pequeña escala. Drenaje y otros desechos. Los desechos animales son fáciles de compostar para transformarlos en fertilizante y, de hecho, lo mismo puede hacerse con los desechos humanos. Con el compostaje incluso se puede obtener gas metano para combustible por medio de biodigestores. Aunque muchos fraccionamientos cuentan ya con un sistema funcional de drenaje, también existen muchas zonas pobladas que carecen de estos servicios básicos. Hay que canalizar la solidaridad para que este problema se corrija cuanto antes. En otras zonas, el tema del drenaje no es tan urgente, pero vale la pena considerarlo a largo plazo. Por mucho tiempo hemos canalizado nuestros drenajes en los ríos como vestigios de las antiguas formas de conformar asentamientos humanos, pero no tenemos ninguna necesidad de estar creando ríos de aguas negras cada vez que construimos un nuevo fraccionamiento. Si desde el principio de la construcción del fraccionamiento considerásemos el problema del tratamiento de aguas residuales, no tendríamos presas contaminadas en las afueras de las ciudades. Las aguas residuales se pueden tratar fácilmente a nivel local. Si una sola casa de 6x15 puede ser autosuficiente en este aspecto, más fácil será para una cuadra de 112 casas unipersonales. Simplificando las ecuaciones de cada poblado, simplificamos el tratamiento de desechos mientras diversificamos el conocimiento en el tema. Para gestionar el tratamiento de aguas residuales, los habitantes de la cuadra tienen que conocer los planos de sus tuberías para poder hackearlas. Antes estaban diseñadas para el drenaje centralizado. Ahora hay que identificar los puntos de las casas por donde salen las aguas grises y desviarlas del drenaje que tienen hacia los filtros. Los filtros para aguas grises consisten básicamente de 3 tanques con sustratos de diferentes grosores y plantas acuáticas. En el primer tanque se filtran los residuos grasosos y la espuma de jabón. Se recomienda usar jabones biodegradables. El siguiente tanque filtrará las partículas más pequeñas y las plantas acuáticas ayudarán a descomponer los residuos. El tercer tanque refina el proceso para terminar con agua que, aunque no es potable, se puede usar para riego u otras necesidades. Incluso podría liberarse para formar un arroyo que contribuya a embellecer el entorno.
pero estas aguas pueden pasar por más procesos de filtración y purificación para ser potables e higiénicas. Cada manzana puede tener un centro de purificación de aguas grises que sean tratadas en cada casa o según decida la asamblea. Suministro de agua. Está de más mencionar lo importante que es este recurso, pero ciertamente es vital. Donde se tenga la suerte de tener acceso al agua potable, hay que saber desde dónde se está surtiendo la zona y cómo va el abastecimiento. Justo en estos días está entrando la temporada de lluvias y eso es una gran ventaja. Aunque tengamos agua potable, hay que organizarnos para recolectar agua de lluvia que podamos distribuir a las zonas marginadas y compartir las técnicas de recolección y potabilización que vayamos desarrollando. Necesitaríamos asesoría técnica y manuales claros para recolectar el agua de acuerdo con nuestras necesidades y posibilidades. El agua de lluvia se puede tratar por destilación, filtración, etc. O se puede usar tal cual para riego y otros usos. Hay formas muy eficientes de recolectarla, pero si los medios son demasiado escasos, se puede incluso aprovechar el entorno con pequeñas represas en puntos claves. Si los castores pueden, nosotros también, pero hay que mantenernos comunicados para evitar o resolver los desequilibrios que se puedan presentar. Hay métodos conocidos de recolección de agua, pero también podemos seguir aprendiendo de la bioingeniería de las plantas adaptadas a climas áridos. Al igual que las plantas bioingenieras, nosotros tenemos que aprender a conocer el clima de nuestra loma y adaptarnos a este. Por ejemplo, cabe considerar la posibilidad de que la abundancia de vegetación urbana cambie el clima de alguna región, haciéndolo más húmedo, o que se produzcan desequilibrios de humedad entre una región y otra. Hasta ahora hemos estado entre individuos e industrias transformando el clima de muchas regiones del planeta para mal nuestro, cuando podríamos estar transformándolo para bien. Un ejemplo interesante de bioingeniería son las termitas australianas y africanas, que han construido sistemas de ventilación muy eficientes para sus colonias, orientando el edificio en relación con el calor que éste recibe del sol durante el día. Al calentarse la parte más alta del termitero, el aire se pone en movimiento para atraer aire fresco por las chimeneas de la parte baja, y cuando la temperatura es muy alta, las termitas mueven humedad del subsuelo hacia puntos de ventilación para mejorar el enfriamiento. Nosotros también podemos aprovechar las leyes de la termodinámica en relación con el sol para nuestro beneficio. Un ejemplo de movimiento a partir del calor del sol es el de los escapes de los calentadores solares. Esta movilización de agua se puede aprovechar para riego automático, sin temor de que el agua esté demasiado caliente, ya que se va enfriando a lo largo de la tubería o acueducto que vayamos construyendo. También se puede adaptar para precalentar agua en la cocina o para mover vapor a presión, con las muchas posibilidades de maquinaria que eso implica. Una de tales posibilidades muy interesante es la de usar el movimiento de agua caliente para generar electricidad. Aunque el riego por goteo sin calor también puede ser automático y muy eficiente. El agua se puede comportar como la electricidad mediante arte cinético, lo que se puede aprovechar de diversas formas. La electricidad se puede generar por muchos medios mecánicos sencillos como lo son las bicimáquinas y los motores de vapor solares o alimentados por biocombustible. Un problema que tiene es el de cómo almacenarla, pero se puede poner generadores en cada casa o a modo de gimnasio o de parque con sus respectivas medidas sanitarias, y una central de baterías por manzana que distribuya la energía mediante pequeñas torres de Tesla en lugar de cables. Esto reduciría mucho los costos en infraestructura en donde no la haya. Si ya se tiene un cablado funcional, pues adaptarlo y aprovecharlo. Otra dificultad importante para construir generadores de electricidad es conseguir los imanes necesarios. Tiempo de ocio. Hay que hacer espacio para actividades culturales de entretenimiento y de esparcimiento a pequeña escala. Es absurdo que todo esté tan lejos de todo como para depender tanto del uso de los vehículos. Los videojuegos también son una forma sana de pasar el tiempo, a pesar de las críticas que han recibido. Necesitamos que sean más accesibles y sobre temas diversos. Si nos organizamos bien,
es probable que logremos tener mucho tiempo libre sin temor a una hambruna y podamos salir renovados de este gran confinamiento.